Chuck Norris contra Bruce Lee. ¡Oh! La pelea del siglo, amigos. Bien, ¿qué pasaría si se hubiesen peleado en los 70? ¿Qué hubiese pasado si la pelea del furor del dragón hubiera sido verdad? Bien, vamos a empezar hablando acerca de quién era Chuck Norris entonces y quién es ahora un poco también. Porque claro, a Bruce ya le conocemos, él entrenaba de manera realista, empezó con Wing Chun, luego cambió su perspectiva marcial, tuvo varios encuentros en Estados Unidos, también tenía el toque de esgrima porque su hermano mayor había sido campeón tal y cual, estuvo entrenando con él, también estuvo entrenando de joven un poco de tai chi con su padre, luego estuvo estudiando a los boxeadores, también el tema de las patadas con el mismo Chuck Norris cuando estuvo entrenando el Tang Soo Do, y estoy hablando yo de Bruce Lee cuando he dicho que iba a hablar de Chuck Norris. Bien, vamos a hablar de Chuck. Chuck aprendió Tang Soo Do en Corea, donde estuvo en el 58 en la Fuerza Aérea, también allí aprendió algo de judo, algo de grappling, luego al volver a Estados Unidos abrió un estudio de artes marciales y empezó a pelear en torneos de karate por puntos donde de hecho acabó por destacar. Al principio no le fue demasiado bien, pero después, vamos, hubo un torneo en el que ganó a 7 oponentes. ¡Ah, Alberto, pero eso era karate por puntos, eso no vale nada! ¿Que no vale nada? ¿Lo has probado? ¿Has probado el karate por puntos? ¿Has probado lo desafiante, las reacciones, los movimientos? El hecho de que las competiciones de un deporte de contacto o arte marcial no se desarrollen en un octágono o en un ring no significa que tengas que echarlo por la borda y que digas que no vale para nada y que ahí no hay mérito, lo que sea. No, no y no. Y de hecho ya tenemos un vídeo en el que hablamos del menosprecio al karate y al taekwondo y todo esto y a las competiciones de dichos deportes. Entonces, claro, antes de empezar a decir, a mover la lengua arriba y abajo diciendo que lo que hacen los demás, claro, yo es que hago boxeo, MMA y eso de karate por puntos, pues no es lo mismo, porque nosotros sí que nos damos de verdad con contacto, tal y cual. Vamos a ver, ¿por qué tienes la necesidad de intentar establecerte por encima? Si teóricamente lo estás, no tendrías que subrayarlo, no tendrías que intentar compensar diciéndoles a todos que es que eso no vale nada, tal y cual. Bueno, no me voy a enrollar más con esto. Estuvo compitiendo en karate por puntos, donde llegó a ser campeón de Estados Unidos varias veces, y luego abrió gimnasios con Bob Baker, si no recuerdo mal, varios gimnasios por Estados Unidos. Venció también, de hecho, hablando de sus torneos, a Joe Lewis, ni más ni menos, ya sabéis, uno de los padres, el primero en competir en Estados Unidos en Full Contact Karate, o sea, el pionero, ya lo comentamos en otro vídeo, una de las figuras más importantes relativas al Full Contact y al kickboxing en Estados Unidos. Pues Chuck Norris en un torneo le venció, y de hecho vamos a ver a Chuck Norris compitiendo, un poco para ver sus habilidades. Ya lo hemos visto obviamente peleando en el Furor del Dragón y en muchas películas, pero vamos a verle compitiendo, que esto va a ser muy interesante. Ya os digo de todas maneras que los vídeos no son de muy alta calidad, pero bueno, a ver qué es lo que podemos sacar al respecto. Bien, hay un vídeo bastante interesante, chicos, de 1966 titulado Chuck Norris Full Contact Karate contra Kung Fu, que es Chuck Norris peleando en karate por puntos contra un practicante de Kung Fu. Así que vamos a echarle un ojo, que es interesante, ¿eh? Así también podemos ver a Chuck Norris fuera de la gran pantalla. Vamos allá. Vale, Chuck Norris es el de la izquierda, el del traje blanco. El practicante de Kung Fu es el de la derecha. Bien, parecen ambos más o menos del mismo tamaño. A Chuck le vemos aguantando muy bien, esperando la reacción de su rival, o atacar de una manera sorprendente y explosiva, también puede ser. Ok, bien, buen desplazamiento hacia detrás. Buena patada. Esa ha sido una patada rápida, amigos. No todo el mundo esquiva esa patada si no está atento. Y el practicante de... Bueno, hostia, qué ataque más bestia. Qué ataque más directo. Menos mal que no era una pelea real, amigo de Kung Fu, porque si no... No es Bruce Lee este de Kung Fu, porque seguro que alguno lo está pensando, no. Menos mal que, eso sí, no era una pelea real, sino esa caída hubiera sido muy, muy complicado, recuperarse de ella. En la calle, ya sabéis, importante... Buena, wow. Un choque, ok. Son combates por puntos, pero estos choques son intensos. Vale, practicante de Kung Fu con una patada por la espalda que Chuck esquiva, está muy atento a su rival, no le quita ojo, fijaos. Ante el menor movimiento, el menor descuido, buena patada con la derecha. ¡Wow! Es karate por puntos, pero ha dejado seco. Espero que este sea Chuck Norris, de verdad, porque uno nunca se puede fiar del todo de estas cosas que vemos, pero le acaba de meter una patada con la derecha al practicante de Kung Fu que le ha dejado medio seco. Muy brutal, muy bien, amigo de Kung Fu, lo siento mucho, pero te hemos dejado seco de una patada. Joder, qué bestial, una buena patada, y aunque su oponente estaba muy, muy atento a cualquier mínimo movimiento, ¡bang! Ha sido bastante brutal y muy rápido. Sus desplazamientos son muy buenos, Sus desplazamientos son brutales y dominaba, esto ya lo sabemos, las piernas de una manera fantástica. Y de hecho, ya habéis visto, una patada es lo que ha dejado KO. ¡Bang! ¡Bueno! ¡Qué patada! Ahí la hemos visto de nuevo. ¡Qué patada ha dejado seco a este
a este hombre del Kung Fu. Muy interesante, amigos, muy interesante. No hemos podido ver mucho, pero sí que destacamos 3 puntos. Lo primero, unas reacciones fantásticas esperando al movimiento de su rival para contraatacar. Lo segundo, ha mantenido la calma en todo momento, lo cual es muy importante al estar en una competición, en cualquier contexto, en una pelea, lo que sea. Estaba esperando, no ha gastado más energía de la necesaria y eso le ha permitido mantener su velocidad a tope y también, ya os digo, sus reacciones al punto. Y tercero, hemos visto unas patadas rápidas y fuertes, y de hecho ya habéis visto que ha dejado KO a su rival de una patada, porque esto es karate por puntos, pero no es como el karate Shotokan que vemos hoy en día, o sea que es el contacto de esa manera no está permitido del todo. Aunque ya os digo que el karate Shotokan también tiene su mérito, pero este karate por puntos en los 60 y en los 70 en Estados Unidos era diferente, había un poquito más, se permitían más los golpes, no a la cabeza y todo esto, no podías meterle ahí, boom, los nudillos, clavárselos en la frente o en el pómulo, donde sea, a tu rival, pero sí que ya habéis visto que las patadas eran muchas, había choques bastante potentes. Pero bien, vamos a seguir, y es que mientras competía es como conoció a Bruce Lee, y para ello voy a coger mi libro del señor Marcos Ocaña, muy interesante, os lo recomiendo, la biografía de Bruce Lee. Este libro es la primera biografía que yo me leí de Bruce Lee, me lo leí en el instituto, ni más ni menos. Bien, vamos a ver lo que comenta Chuck acerca de su primer encuentro con Bruce. Dice: la primera vez que conocí a Bruce fue en 1967, en Nueva York, en el All American Championship. Bruce era un invitado especial, estaba trabajando en la serie El Avispón Verde, así que era muy popular. El promotor me presentó a Bruce y empezamos a hablar sobre las artes marciales y nuestras filosofías. Tras finalizar el campeonato y recibir un trofeo de manos de Bruce, decidimos coger un taxi juntos hasta el hotel. Era alrededor de las 11 de la noche y yo llevaba combatiendo desde las 10 de la mañana, por lo que estaba bastante cansado. Hablábamos de artes marciales cuando llegamos al hotel y cogimos el ascensor. Él se alojaba en la 7ª planta y yo en la 9ª, así que cuando llegamos a la 7ª planta, la puerta del ascensor se abrió y yo salí al pasillo con él. Eran las 11:30, pero nuestro interés en las artes marciales no había decaído, por lo que empezamos a intercambiar patadas y puñetazos. Bruce invitó a Norris a entrar en su habitación. Cuando volví a mirar mi reloj, eran las 7 de la mañana. Este tipo tenía tanto carisma y conocimiento que el tiempo voló rapidísimo. Tenía el vuelo de vuelta a casa a las 9, así que decidimos entrenar juntos cuando volviéramos a Los Ángeles. Muy bien, amigos, muy interesante. Y de hecho, después de este encuentro estuvieron probablemente entrenando 2 años quizás un poco más, 2-3 años, hasta que Bruce se fue a Hong Kong. De hecho, una vez preguntaron a Chuck Norris acerca de un posible encuentro. ¿Alguna vez peleaste contra Bruce Lee? ¿Quién hubiera ganado si os hubierais enfrentado? Y bien, ¿qué es lo que contestó el bueno de Chuck? Pues lo tenemos aquí, vamos a leerlo. Yo era un peleador profesional y él no. Era muy bueno, eso sí. La verdad no sé quién hubiera ganado, nunca quise llegar a eso, y Bruce tampoco. En cualquier caso, sí llegamos a entrenar juntos. Oh, interesante. Sí que es verdad que llegaron a entrenar juntos, pero de lo que yo tengo dudas es acerca del tiempo. O sea, no penséis que esto era un entrenar juntos todos los días, o yo que sé, 2 o 3 veces por semana o tal, durante 2 o 3 años. No. De hecho, si veis la agenda de Bruce, ahí anotaba muchas veces cuando entrenaba con Chuck Norris. Y no era todos los días, ni mucho menos. Entonces, no sé, se enseñarían cosas en uno al otro. Bruce siempre estaba aprendiendo y expandiendo su mente en lo relativo a las artes marciales y el tema también de la filosofía marcial y todo esto. Pero no sé hasta qué punto se influyeron el uno al otro y tal. Sí que es verdad que, por ejemplo, algunos luchadores como Joe Lewis, si le veis pelear en torneos de full contact karate, se nota más la influencia de Bruce en los desplazamientos, la patada lateral, todo esto. En el caso de Chuck, no lo tengo tan claro, pero bueno, lo que sí que es verdad, sí que es seguro es, punto número 1, que entrenaron juntos. Punto número 2, de hecho, probablemente la influencia fue mayor de Bruce hacia Chuck que de Chuck hacia Bruce. Quizás, esto ya es algo hipotético. Aunque lo que sí que parece ser cierto es que Chuck influyó bastante a Bruce Lee a la hora de incluir en su estilo de combate patadas altas. Pero bien, seguimos. Lo que vamos a ver ahora vamos a leer las declaraciones de Danny Inosanto cuando preguntaron acerca de un posible encuentro entre Chuck Norris y Bruce Lee. ¿Qué es lo que dijo? Pues lo tengo, amigos míos, en una de mis antiguas revistas, la revista Dojo, que tengo un montón de ejemplares. Esta revista tiene... ¿de qué año es esto? Esto es del 30 aniversario de la muerte de Bruce Lee. Él murió en 1973, entonces esta revista es de 2003, o sea, que es cuando me la compré. Qué brutal. Pero bueno, vamos al grano. Os voy a leer las declaraciones de Danny Inosanto acerca de un hipotético encuentro de Bruce contra Chuck. Dice: he visto pelear a Bruce en muchos combates dentro y fuera del Kwon contra gente de karate, judo, kung fu, etc. Y nunca jamás le vi perder. Comparándole con Chuck Norris, puedo decir que en la realidad Bruce Lee jugaba con él como un adulto juega con un niño. Esto sin reservas de ningún tipo. No es por desacreditar a Chuck Norris,
pero es la verdad. Joder, me cago en la leche, Dan. Qué buen amigo eras, Dan. Sí que es verdad que Dan era un muy buen amigo de Bruce, entonces, pues bueno, hubiese siempre, después de la muerte de Bruce Lee, uno de los que mejor ha hablado acerca de él ha sido Dani Nosanto, al cual yo conocí, por cierto, en un curso en Valencia. Pero bueno, no todos los que conocieron en su momento a Bruce Lee y a Chuck Norris han afirmado, han comentado que Bruce ganaría, sin duda alguna. Y de hecho, Gene Lebel, que conoció a Chuck Norris y también a Bruce Lee, trabajó con él en los 60, de hecho le enseñó judo y algunas técnicas de grappling y tal. Y de hecho tuvo una anécdota graciosa con Bruce que no le hizo demasiada gracia al pequeño dragón, porque le cogió, le levantó y Bruce le decía, suéltame o te mataré, una cosa así. Le dejó un poco en ridículo. Pero bueno, quizás en otro vídeo os comentaré esta anécdota más en calma. Pero bueno, sí que dijo que en una pelea hipotética entre Bruce Lee y Chuck Norris, él apostaría por Chuck como 10 de cada 10 veces. Así que, o sea, que no tendría ninguna duda. Entonces, bien amigos, con la información que tenemos, ¿qué es lo que podemos decir? O sea, con los vídeos que hemos visto, las habilidades de uno, de otro, con las declaraciones también de Inosanto, de Gene Lebel, de todos, de Chuck, de tal... ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Quién hubiera ganado en una pelea real? Claro, pelea real. Lo primero, ¿en qué condición? ¿Dónde? ¿En el octágono? ¿En mi patio ahí fuera? ¿En la calle con más gente? Yo que sé, en un concierto. Bruce y 3 amigos contra Chuck y otros 2 que están ahí, tal y cual. Hay un lío, un malentendido y pum, acaban por pegarse. Bien, ¿qué podemos decir al respecto de esto? En un entorno sin limitaciones, sí que pienso que Chuck lo hubiera tenido bastante difícil, porque esto es para lo que se preparaba. Bruce, los dedos en los ojos, los mordiscos, las técnicas al cuello, todo valía para Bruce. Para Chuck probablemente también, pero no tenía un enfoque tan bestia en el combate sin reglas como Bruce. Sí que es verdad, eso sí, que Chuck era ligeramente más corpulento que Bruce y esto hay que tenerlo en cuenta, era más pesado, no mucho más alto, pero sí más pesado. Y esto en una pelea, sobre todo en la distancia corta y tal, es que esto depende tantísimo de las circunstancias que no lo podemos decir. Pero también, eso sí, las reacciones, como hemos visto de Chuck, eran muy rápidas, los desplazamientos, los de Bruce también. Estamos un poco en un terreno muy hipotético, es difícil confirmar y decir categóricamente, no, Bruce hubiera ganado en una pelea real en el 100% de los casos. No, eso sí, en un ring de kickboxing quizás la balanza probablemente se hubiera inclinado ligeramente hacia el lado de Chuck, por la experiencia, el mayor tamaño, el tema competitivo también, el que había estado ya compitiendo y tal. Entonces, pero bueno, aún así, bueno, Bruce también estuvo compitiendo en boxeo, entonces ya os digo que no lo puedo decir, es una línea que no está demasiado clara, la verdad. Y en MMA, ¿qué hubiera pasado? Pues sí que aquí quizás la experiencia de Chuck en judo hubiera supuesto una ligera ventaja, porque Bruce sí que manejaba y conocía ciertas técnicas de grappling y tal, pero quizás, y esto ya os digo que es muy especulativo porque no lo sé seguro, pero quizás sí que Chuck tenía algo más de experiencia en el trabajo en el suelo y en los derribos y las proyecciones y todo esto que Bruce. Entonces, esto quizás, claro, el octágono favorece el agarrar a alguien, echarle al suelo y golpearle. Sí que en la calle, pues bueno, en la distancia corta, gracias a su conocimiento de Wing Chun, Bruce estaba muy acostumbrado y tal, y las técnicas callejeras, esta historia. Pero en MMA, que el tema está más limitado, es todo diferente, habría técnicas que Bruce no podría usar, pues ya os digo, dedos a los ojos, patadas a los genitales, mordiscos, todo esto que para él era tan importante, pues sí que a lo mejor también hubiese tenido en MMA Chuck Norris algo de ventaja. Pero es que no lo sabemos, porque hasta que no realmente se enfrentasen y viésemos, yo que sé, más vídeos de ellos y pudiésemos analizarlos mejor en sparring, en ciertas situaciones, la distancia, las reacciones, de otra manera, no solo en las películas y tal, hasta que no lo viésemos así, es muy difícil de decir. Sí que es verdad que incluso viendo estas peleas de Chuck, pues bueno, vemos que se sabía mover, las patadas, esto, lo que hemos comentado, pero no sé hasta qué punto podemos decir, no, es que ahí se ha visto cómo lo haría y a Bruce se ha visto en su sparring y tal, y en las películas, y entonces... facilísimo, ya podemos decir que no hubiera ganado. Pues no lo sabemos. Lo que sí que está claro es que Bruce tenía la ventaja de estar preparándose para la pelea callejera y era eso lo único en lo que pensaba. Y Chuck, pues bueno, también a nivel competitivo tenía más experiencia, esto es importante, era muy rápido, tenía buenos desplazamientos, como ya hemos observado, muy buenas patadas y también quizás una ventaja con el tema del tamaño. Eso sí, los años han pasado y el bueno de Chuck ha aumentado su currículum, parece ser. Dice, es cinturón negro de 10º grado, o sea, de 10º dan del sistema Chuck Norris, Chung Kuk Do, que es el que inventó, este es el sistema que él inició. Cinturón negro 9º dan de American Tang Soo Do, cinturón negro 8º dan de Taekwondo, pero para esto no hay referencia en la Wikipedia, así que yo no sé si fiarme del todo, ya sabéis que esto tiene mucho peligro. Cinturón negro de 8º dan de Kyokushin Budokai, cinturón negro 5º dan en Karate, que está sin especificar de nuevo, esto tampoco me fío del todo, porque si no hay una fuente, una referencia, yo esto no
No me lo acabo de creer. Cinturón negro tercer dan en Jiu-Jitsu brasileño. Joder, no sabía que había llegado tan lejos en el Jiu-Jitsu brasileño. Sabía que tenía el cinturón negro, pero tercer dan, bien. Hay atribución, aquí hay fuente, entonces, pues bueno, supongo que nos lo tendremos que creer. Cinturón negro de judo también. Vale, pues bueno, tampoco hay atribución para lo del judo, entonces ya os digo que yo lo pongo entre paréntesis. Pero bueno, lo que sí que está claro es que él ha seguido formándose a nivel marcial, ha seguido aprendiendo, ha seguido entrenando y bueno, a día de hoy, pues bueno, tiene muchos más conocimientos que en su día, obviamente, en los 70. De Bruce, obviamente, sí que podemos destacar su enfoque único, su creatividad, su versatilidad, sus capacidades físicas, obviamente. Era un tipo bastante fuerte para el peso que tenía, rápido, con resistencia a nivel cardiovascular. Y quizás sí eran mejores las capacidades físicas de Bruce que las de Chuck. Pues esto no lo sabremos realmente, porque claro, fuera de las películas y de alguna exhibición, esto es algo muy especulativo. Entonces, también hay que decir que en un escenario callejero en el que no hubiese demasiada distancia y demasiado espacio para moverse, quizás la experiencia, los combates que tuvo de Wing Chun, los combates callejeros de Bruce Lee en su adolescencia, esa experiencia hubiera sido clave, porque claro, hemos visto en la pelea de Chuck contra el tipo de Kung Fu algunos choques que claro, iban ahí, boom, se chocaban, se separaban y bueno, seguían peleando. Pues en ese choque, seguro que Bruce, bang, hubiera aprovechado, hubiese machacado con puñetazos directos a Chuck. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta, pero estamos muy especulando demasiado. Es que claro, yo veo muchas veces vídeos por internet, en YouTube, en plan de oh, la verdad de la pelea de Bruce contra Chuck. Chuck Norris no tuvo ninguna posibilidad. Bruce le hubiera machacado. Bruce le venció. Bruce no sé qué. Nada, eso son todo mentira, mentira, mentira y mentira. Primero, no hay vídeos, no hay testimonios de peleas entre ellos, salvo lo que os he leído de Daniel Santo. Prácticamente no hay testigos que dijeran, no, yo los he visto pelear y yo vi a Bruce machacar a Chuck y tal. No, eso todo es para engrandecer la imagen de Bruce al máximo. Bueno, vamos a ver, yo qué sé. No, la verdad es que no lo veo bien. El ir inventándote historias o el ir, yo que sé, modificando la realidad. No, Bruce Lee entrenaba 12 horas al día, 15, 25, 30. O sea, entrenaba todo el día, cogía una máquina del tiempo, volvía al pasado y entrenaba así un poquito más. O sea, vamos a ver, siempre hablad de vuestra propia experiencia, pero no exageréis las cosas a lo bestia para que los demás así también admiren a Bruce y así pueden apreciar su figura y tal. No os dejéis llevar por este tipo de tonterías. Siempre, pues bueno, disfrutad las películas, disfrutad de Bruce Lee, leed su biografía que es impresionante. Y os lo dice alguien que ha estudiado mucho a Bruce. O sea, tengo aquí a la izquierda 10 libros sobre él. Pero, de nuevo os lo repito, primero, no os creáis cualquier cosa que veáis por internet. Y segundo, no propiciéis el propagar ciertas historias, ciertos mitos, ciertas, yo que sé, leyendas, lo que sea, simplemente, pues bueno, para dar una imagen, más de semidios a alguien que admiráis. No lo hagáis ni con Bruce, ni con nadie. Pues claro, si te acostumbras a entronar a la gente, a ponerlos ahí en el más alto de los pedestales, la cara oculta de eso es que tu mente también lo hará de manera negativa. O sea, cuando alguien te caiga mal, lo meterás en el fondo del pozo y será una representación del mal, el mismísimo Satanás. Y esto es muy importante, dentro de lo posible, tener en cuenta, ya os digo, a la persona detrás del personaje. Esto es fundamental. Bruce inspiró muchísimo, fue una persona magnífica en muchos aspectos, pero también tuvo sus cositas y tal y cual. ¿Por qué? Porque fue un ser humano al igual que vosotros y que yo. Y nada más. Esto ha sido todo en este vídeo, chicos. Esperamos que os haya gustado y que lo hayáis disfrutado. Ya sabéis, tenéis mi Instagram en la primera línea de la descripción y también un correo para el tema de los entrenamientos personales. Metedle caña. Vamos a tope. Y nada más. A entrenar. ¡Bam!